a diferentes temperaturas, obvio. Eso vamos a ver hoy. Y después vamos a ver el jueves que viene, les voy a comentar un poquito, es un ratito nada más, el trabajo práctico número 3, ¿sí? Así cuando ustedes van como más relajados ya, ¿eh? Pero es un ratito nada más, no sé, será media hora como mucho, ¿sí? ¿Este jueves, profe? Sí, este jueves. El TP2, ¿no sería? Claro, ustedes van a... Ah, perdón, yo les expliqué, el TP1 ustedes lo vieron, ya. ¿Cómo les fue? ¿Vieron lo que es una bacteria? ¿Les mostraron una cápsula de Petri con el medio de cultivo? ¿Cómo crecen las colonias? Bueno, ¿se lo imaginaban así más o menos? Más o menos. Más o menos, sí. ¿Y lo vieron en el microscopio? Sí. ¿Lo que es una bacteria gram negativa, gram positiva? Bueno. Ahora el trabajo práctico número 2, ¿de qué es? ¿De qué tienen ustedes? Medios de cultivo. Ah, bueno, entonces sí. Entonces media hora nada más, ¿sí? El trabajo práctico número 2 se los explico un poquito yo. Así ustedes ya van como más relajados al trabajo práctico, pero ya les digo, va a durar media hora que solamente les hago como una pequeña introducción, ya vamos a ver algo en esta teoría. Bueno, así que ahora los dejo y me voy a poner la presentación que lamentablemente no sé por qué en Jitsi no se puede poner las diapositivas en forma de presentación, así que ni lo intento, directamente lo pongo en PowerPoint. Me da pena, pero bueno, es así. Así que chau, los despido, ahora sí. ¿Me quieren hacer Profe, alguna pregunta? yo te quería consultar a qué hora era el jueves la reunión, que no me acuerdo. Lo de la explicación del trabajo práctico. Ustedes tendrían siempre los martes y los jueves teoría, básicamente, ¿no? A raíz de que ahora las teorías son así virtuales de esta manera, yo doy una teoría, voy siguiendo los prácticos y ahora el jueves, en vez de dar otra teoría porque se hace muy pesado, les doy una pequeña explicación de los trabajos prácticos que van viendo. Entonces, les digo porque no es que yo digo el jueves a las 14 horas, que es un horario que no tenían, ustedes ya lo tenían, ese horario de la materia, es de 14 a 16, pero yo voy a usar solamente media hora para explicarles de 14 a 14:30, más o menos, para explicarles a ustedes el trabajo práctico número 2. Así, si tienen alguna duda, también me la pueden ir haciendo al otro día o cuando les caiga, digamos, el trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, y siempre está abierta la posibilidad de que ustedes cualquier cosa que pase en la teoría y que creen que la entienden y no la entienden, me vuelvan a preguntar por mail o me conectan, no tengo ningún problema, o el mismo jueves cuando ustedes se conectan, que les quede alguna duda de esta teoría, también me pueden preguntar, ¿sí? Bueno, ahora sí me despido y vuelvo dentro de un rato. Esperen, que no me... Bueno, voy a empezar a hablar y a pasar las diapositivas. Si hay algún inconveniente que no pase, ustedes me avisan, pero para no preguntarles a cada rato. Yo les decía recién que como todo ser vivo, necesitan ciertos factores de crecimiento, como lo que están relacionados con los nutrientes, con el agua, con la presión a la que están sometidas las bacterias, con la temperatura, el pH, el oxígeno. Todos estos factores, nutriente, agua, presión osmótica, temperatura, pH y oxígeno, los van a ver de acá hasta que terminen la cátedra en los trabajos prácticos, porque van a ver que existen, con respecto a los nutrientes, diferentes medios de cultivo para darle a las bacterias. No es lo mismo hacer crecer Escherichia coli, que es gram negativa, que una Listeria monocytogenes, que es gram positiva. Son medios de cultivo diferentes, necesidades diferentes de nutrientes. Lo mismo pasa con el agua, con la actividad de agua. La presión osmótica, cuando ustedes van a
analizar una muestra de alimentos, lo van a poner siempre en una solución buffer antes de ponerlo en los medios de cultivo. ¿Por qué lo van a poner en una solución buffer? Porque justamente las células, si uno los pone en una solución que está muy salada, ¿sí? Va a haber una solución hipertónica y la célula va a explotar. Entonces le tenemos que dar la presión justa para que esa célula bacteriana que yo estoy buscando tenga un pH ideal. Esté en un medio con una presión ideal. La temperatura también van a ver que cuando incuban las placas para que crezcan y verlas al otro día, como ustedes vieron las placas esas que ya estaban crecidas, las tuvieron que poner en una estufa. La ponen en una estufa de acuerdo a la temperatura del crecimiento de esa bacteria. Por ejemplo, Escherichia coli, que vive en nuestro intestino, por ejemplo, es una bacteria que puede llegar a vivir hasta los 40, 45 grados centígrados. Se aguanta esa temperatura. Si bien el óptimo está entre 37 grados. Lo mismo el pH. Si yo voy a buscar, por ejemplo, las bacterias que hay en una conserva de tomate, que es un pH ácido, entonces yo a esas bacterias le voy a tener que dar en el medio de cultivo un pH ácido justamente para buscar ese grupo de bacterias, las acidófilas, ¿no? Las que se aguantan un pH bajo. Lo mismo el oxígeno, van a ver que va a haber bacterias que ustedes las van a tener que almacenar a oxígeno, en ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces la incuban en una jarra de anaerobiosis se llama, donde le sacamos todo el oxígeno y las bacterias pueden crecer en una situación o en un ambiente de anoxia. Bien. En el caso nuestro, acá hay abajo un dibujito, ¿no? Nosotros tenemos que pensar si pensamos en los seres humanos, en nuestro tamaño, en el crecimiento del individuo, como un ser individual. En cambio, en las bacterias no pensamos en un ser individual, porque ustedes lo que ven en los medios de cultivo son colonias. Esas colonias que ustedes ven no es una bacteria, son millones y millones de bacterias que funcionan como una población y hacen crecer una colonia. Entonces nosotros cuando hablamos del ciclo celular de las bacterias, hablamos de un crecimiento poblacional. Y en el conteo de microorganismos, cuando cuantificamos los microorganismos, podemos cuantificar viables, ¿sí? Que es, por ejemplo, en las placas de cultivo, que nosotros estamos contando. Los viables quieren decir son aquellas colonias que están vivas, entonces se van a ver expresadas en una placa de Petri, o podemos cuantificar los totales, que cuantificamos lo vivo y lo muerto. Ese es el método de densidad óptica que yo les decía, que esas bacterias que se están muriendo ya en la fase estacionaria o de declinación no van a crecer en un medio de cultivo, pero si estoy cuantificando por absorbancia, no va a distinguir ese método entre vivas y muertas. Entonces cuantificamos totales. Algunas cositas voy a ir rápido porque ustedes las pueden leer y la entienden perfectamente, pero ¿para qué son los nutrientes en una célula? Cuando le damos el medio de cultivo ponemos nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Bueno, le damos hidrato de carbono, proteínas, algunos cofactores. ¿Para qué? Para que toda la maquinaria de las bacterias funcionen y puedan multiplicarse. ¿No? Si no tuvieran nutrientes, no habría energía, las enzimas no podrían entrar en actividad, entonces no podrían duplicarse, por ejemplo. El agua es importantísima justamente porque permite el paso de solutos entre el interior y el exterior de las membranas celulares. Aparte, bueno, todo ser vivo está formado por una gran cantidad de agua, entonces es importantísima la presencia de agua, ya sea en los medios de cultivo como en la atmósfera de almacenamiento de las bacterias. Y nosotros, ¿cómo expresamos esa disponibilidad de agua? A través de el AW en los alimentos. La actividad de agua, que es la relación entre la presión del vapor del aire en equilibrio con una sustancia o solución y la presión del vapor de agua a la misma temperatura, y esos valores varían básicamente entre 0 y 1. Este concepto ya lo han visto seguramente, pero tenemos que a una actividad de agua 0, que no existe, es, digamos, algo prácticamente que no tiene nada de agua, seco, seco, seco. Podría ser, por ejemplo, una galleta de esas que son secas de campo.
que tiene una actividad de agua muy baja. A medida que nos acercamos a una actividad de agua más alta, que nos acercamos al 1, hay mayor probabilidad de que esa agua quede disponible para el crecimiento de microorganismos y crezca microorganismos justamente. Por eso los alimentos más húmedos son los que mayores riesgos tienen de crecimiento microbiano. Mientras más seco es el alimento o esté deshidratado, menos agua disponible para el crecimiento microbiano. Bueno, acá tenemos unos ejemplos de microorganismos diferentes. Fíjense, los que viven directamente en el agua, o sea que no necesitan tener una actividad de agua 1 para vivir, ¿sí? Que es el Spirillum, por ejemplo, ¿no? Entre una de las bacterias. Fíjense, las bacterias que viven en la sangre o que son propicias a desarrollarse en sangre, como es el Streptococcus y Escherichia, que pueden vivir a una actividad de agua prácticamente cercana al 1. Y ya tenemos en el otro extremo, pero fíjense que lo más bajo que llegamos es 0,7, puede llegar a ser 0,6, que son los cereales, todo lo que es frutos secos, caramelos. Y fíjense que a medida que nos acercamos más a una actividad de agua más baja todavía, los que están más propicios a crecer son los hongos y las levaduras que se aguantan esas condiciones más extremas. Y este ejemplo lo vemos todos los días, bueno, todos los días no, pero lo vemos cotidianamente, por ejemplo, en la heladera, porque ¿quién no ha sacado una mermelada que la dejó un tiempo con una actividad de agua baja y arriba tiene solamente hongos? O el queso, por ejemplo, también. Solamente le crecen hongos. Esto es lo que yo les decía de la presión osmótica. Una bacteria para poder sobrevivir, para poder reproducirse, tiene que estar en un medio que a ella le sea isotónico, es decir, que la presión interna con la presión externa del medio ambiente sea la misma. ¿Qué pasa cuando el efecto en un medio hipotónico, donde la concentración de sal afuera o de solutos en el exterior de la membrana de la bacteria es menor que la interna? Bueno, van a tender a entrar agua. Acuérdense que el agua entra de menor concentración a mayor concentración para igualar las concentraciones. Entonces lo que se va a producir ahí es, como ven, donde dice efecto hipotónico, la bacteria con las rayitas que está sobre el lado derecho, eso significa que la bacteria se rompe porque entra tanta agua justamente para igualar la presión interna con la externa, que la bacteria explota. Y el efecto hipertónico es todo lo contrario. Hay una mayor concentración afuera, en el medio, bueno, de cultivo, en el alimento, lo que sea, donde esté la bacteria, de solutos, que interna. Entonces el agua va a tender a salir, ¿sí? Y se produce esta plasmólisis, se rompe, digamos, la membrana celular porque se deshidrata. Bueno, hay bacterias, como siempre, que se adaptan a diferentes grupos de concentración de soluto. Tenemos las halotolerantes, que crecen en una concentración de soluto baja, pero se llaman halotolerantes porque hay que agregarles a ese medio de cultivo una cierta cantidad de sal, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que vive sobre todo en lo que es la boca, en parte de la piel. Entonces, fíjense que el Staphylococcus aureus vive con una determinada concentración de soluto. Después están los halófilos. Halo significa sal, siempre, halófilos, que se adaptan a una gran concentración de sal, que es el amarillo. Y después tenemos los halófilos extremos, que tienen que vivir sí o sí en presencia de sal. En las salinas, por ejemplo, en el norte, encontramos este tipo de bacterias, que son halófilas extremas. Viven directamente en una concentración de sal altísima. Siempre que le estemos dando a la bacteria una presión osmótica que no sea propia para el crecimiento de la bacteria, vamos a estar afectando a la membrana y a la actividad de las enzimas y a la función de las proteínas. Entonces, a veces no vemos crecimiento, y es ¿por qué? Porque están todas explotadas las células, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Van a ver que cuando lleven una muestra de alimento al laboratorio, ya sea una conserva, lo que sea, lo van a poner primero, ¿sí?, en una solución buffer para diluirla. ¿Por qué buffer? Porque justamente le está dando un medio isotónico, donde no explotan ni se deshidratan las células.
Temperatura. También van a tener que tener en cuenta la temperatura donde almacenan las bacterias para que crezcan el otro día, donde hacen crecer, son estufas de cultivo. Generalmente, fíjense, el óptimo en la mayoría está entre 25 y 37 grados centígrados. ¿Sí? Después hay algunos como es el Thermus aquaticus, fíjense, donde el óptimo, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de óptimo, ¿qué es? Óptimo es donde todas las funciones de la célula, el metabolismo está más alto que nunca, o sea, más alto que en el mínimo y más alto que en el máximo. Las enzimas están trabajando, digamos, a su mayor velocidad. Entonces, fíjense, en Thermus aquaticus, fíjense que tienen que crecer, o el óptimo de crecimiento se da a los 70, 72 grados centígrados. Y después tenemos bacterias comunes como es el lactobacillus, que muchas veces están en el yogur, que el óptimo es a 30, 35 grados centígrados, y por eso esto responde también que muchas veces se almacenemos en frío, porque justamente este mínimo lo que hace es que todo el metabolismo esté bajo de las bacterias y que no se reproduzcan. Todas las bacterias tienen una temperatura mínima de crecimiento, un óptimo y un máximo. Y acá tenemos un cuadrito, como teníamos recién en lo de la sal, concentración de soluto, donde tenemos bacterias que crecen entre 0 y 20 grados centígrados, son psicrófilas. Son bacterias que se pueden adaptar a las bajas temperaturas, crecen aún en la heladera. Mesófilas están entre 10 y 50 grados centígrados, fíjense, con un óptimo en 37 grados centígrados, básicamente como son los Escherichia coli. Ya entre 40 y 70 grados centígrados, con un óptimo, por ejemplo, en 60 grados centígrados, en un pico acá 60 grados centígrados, se llaman termófilos, que se pueden adaptar a altas temperaturas. Después tenemos los hipertermófilos, ¿sí? Y tenemos aquellos que pueden llegar a subsistir a 110 grados centígrados. Bueno, esta es otra forma de ver las bacterias. Ustedes en el laboratorio lo que van a ver es, bueno, les va a decir la profesora, vamos a hacer un recuento de psicrófilas. Entonces, ¿qué significa psicrófilas? Que vamos a sembrar las bacterias en un medio de cultivo, todo bien, pero después las vamos a poner a crecer en una estufa de cultivo o en la heladera directamente, ¿sí? O también puede ser a temperatura ambiente. Eso de ponerlo en la heladera o ponerlo a temperatura ambiente ya es una selección de bacterias y estoy viendo aquellas bacterias de ese producto que estoy analizando que pueden crecer a bajas temperaturas. Si la profesora les dice vamos a hacer un recuento de mesófilos, también ponen en un medio de cultivo y demás y lo llevan lo cultivan o lo mantienen, digamos, en una estufa a 37 grados centígrados. Ya si hablamos de termófilos facultativos, la temperatura para almacenar esas muestras, para que crezcan, es a 45 grados centígrados. Y ya hablamos de termófilos extremos, tenemos que ir a 60 grados centígrados. Solamente de esa forma, guardando en estufas de cultivo para el otro día para ver qué creció, vamos a seleccionar estos grupos microbianos, si los queremos ver como grupos microbianos, digamos, de acuerdo a la temperatura. Y como recién les decía, ¿qué pasa en un mínimo? Todas las bacterias tienen un mínimo, un óptimo y un máximo de temperatura para crecer. En el mínimo, las reacciones enzimáticas tienen lugar a velocidades en constante aumento a medida que nos vamos acercando al óptimo. Ya en el óptimo, las reacciones enzimáticas tienen lugar a la máxima velocidad posible y en el máximo, perdón, ¿qué pasa? Empieza una desnaturalización de estas proteínas y pierden actividad. ¿Sí? Si están muy frías, piensen que las membranas celulares es como si fueran una capita de grasa que tienen las células. Si están muy frías, se solidifican esos lípidos, ¿sí? O se gelifican. Y el transporte a través de la membrana de soluto se dificulta. Y en cambio, si están a temperatura extrema, se produce una desnaturalización de las proteínas. Bueno, pH.
otra vez, la acidez. Fíjense que también hay bacterias que tienen un pH inferior, un límite inferior, un óptimo, donde toda la actividad metabólica es óptima, y un límite superior, donde seguramente es parte de esa actividad de la maquinaria metabólica empieza a disminuir. Perdón, ¿te puedo hacer Entonces, una consulta? sí, De la filmina anterior de la temperatura. sí, Vos, sí. sí, dijiste que, o sea, si vos lo pones a una temperatura muy baja, se puede gelificar. Y si lo pones a una temperatura muy alta, se puede desnaturalizar. Pero la desnaturalización pasa tanto como si se pone en un principio a una temperatura alta, como hasta cuando llega al máximo. ¿Se entiende a lo que No, voy? a ver, sí, a ver, voy a ver si me ubico en la pregunta. Si vos estás en el óptimo, por ejemplo, una bacteria como dijimos Escherichia coli, donde tiene un mínimo de temperatura, como por ejemplo pueden ser 15 grados centígrados, un óptimo donde es 37 grados centígrados y un máximo que pueden llegar a ser 50, por ejemplo, un ejemplo, Sí, ¿no? Entonces, en el óptimo va a haber, el crecimiento va a ser óptimo óptimo, justamente, claro, sí. ¿sí? Bien. Ya cuando se va acercando al máximo de temperatura, que uno se pasa de temperatura por algún motivo, porque esos máximos a veces nos sirven a nosotros para someter justamente un alimento a esa temperatura y que la bacteria empiece a decrecer y a tenerla controlada, Claro. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese máximo? ¿Por qué no llega a ser un óptimo la temperatura máxima? Bueno, justamente porque ya es una temperatura extrema para ese microorganismo y Claro. empieza una desnaturalización proteica. Empiezan a desnaturalizarse las enzimas y ya no tienen la actividad que tenían antes, y entonces empiezan a morir. Claro. ¿Tá? Si bien no te está garantizando la muerte celular de todas las bacterias, Claro. empieza como a decaer el metabolismo de esas bacterias, pero no te está diciendo que se van a morir todas. No es un método de esterilización la temperatura máxima, ¿entendés? Claro, pero entonces yo no lo puedo poner en un mínimo ni muy frío ni muy caliente porque o se me va a desnaturalizar o se me va a gelificar. Claro, si vos querés que crezca, si vos sos un microbióloga y estás en el laboratorio y querés que crezca, lo pones Claro, en el óptimo de temperatura, claro, 37 grados. Pero si vos tenés un alimento que no lo querés someter a 100 grados centígrados, porque es un alimento que se te van, todas las para propiedades ingresar. nutricionales del alimento se te van Mm, a desaparecer, ¿sí? Pero vos querés decir, bueno, por lo menos quiero tener controlada la actividad microbiana, sobre todo de una claro, bacteria específica que tiene un máximo de crecimiento a 60 grados centígrados, yo sé que a 60 grados centígrados puedo llegar a eliminar alguna de esas bacterias o a tenerla controlada. claro. ¿Sí? Pero no las estás eliminando todas, no es un método de esterilización porque justamente en ese máximo pueden seguir vivas. Claro, sí, está bien. Genial. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Entonces, estábamos hablando del pH, que también hay un óptimo, un inferior y un superior, y ocurre exactamente lo mismo. En el óptimo van a funcionar todas las enzimas, la membrana celular, todo perfectamente, y en los extremos esa actividad va a disminuir. ¿eh? Entonces, tenemos aquellas bacterias que se adaptan a la acidez entre un pH neutro y cero, son las acidófilas, las bacterias acidófilas. Y aquellas que se aguantan o pueden vivir en un pH alcalino son alcalófilas. Y eso también, cuando ustedes siembren en un medio de cultivo, por lo general los medios de cultivo miden con una tirita de pH y están en la neutralidad, ¿sí? Generalmente todas las bacterias viven bien o crecen bien a un pH neutro. Bueno, y el oxígeno. El oxígeno sí, hay bacterias que crecen en aerobiosis con oxígeno o una mínima cantidad de oxígeno y en anaerobiosis. Fíjense que dentro de los aerobios, no es para que se mareen con esto, pero fíjense que existen, están los obligados, los facultativos o los microaerófilos. Los obligados necesitan oxígeno sí o sí. Los facultativos tienen la facultad para crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Porque lo más importante de crecer en oxígeno, como nosotros los humanos, es tener los mecanismos de detoxificación
de los radicales libres que se van produciendo a medida que se oxigena un organismo. Uno respira y a través de todo el proceso de respiración se van generando ciertos productos tóxicos, como por ejemplo peróxidos, ¿sí? Ciertos radicales de oxígenos que tienen que eliminarlos el organismo. Si no tienen la maquinaria o las enzimas para eliminar la toxicidad de esos productos, pasan a ser anaerobios, o sea, tienen que vivir sí o sí en anaerobiosis, porque una pequeña cantidad de oxígeno es tóxica o le es letal. Pero aquellos facultativos que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno, tienen una maquinaria que si crecen en presencia de oxígeno pueden detoxificar esos compuestos, ¿sí? Y después tenemos los microaerófilos que pueden vivir en presencia de oxígeno, pero que necesitan una concentración de oxígeno muy baja. Ya una concentración alta de oxígeno para crecer les es tóxico. Y después tenemos los anaerobios, tenemos los estrictos, que quiere decir anaerobios estrictos, es que es letal el crecimiento si hay oxígeno, ¿sí? No tienen nada, ningún tipo de enzima, nada que detoxifique esos compuestos y se mueren. Y después tenemos los aerotolerantes, ¿sí? Que pueden vivir con una pequeña cantidad de oxígeno, pero la preferencia es vivir sin oxígeno. Tienen una maquinaria muy primitiva, muy alternativa para detoxificar, pero no la tienen, digamos, como forma de vida estas bacterias. O sea, prefieren vivir en anaerobiosis, en ausencia de oxígeno. Todo lo que es anaerobiosis en ausencia de oxígeno, como son los procesos, por ejemplo, las bacterias o las levaduras que pueden crecer en la cerveza o las que crecen en las masas, que justamente no hay oxígeno, su metabolismo lo llevan a cabo a través de lo que se llaman fermentación. Bien, fíjense cómo crecen los diferentes microorganismos en tubos de ensayo. Si nosotros ponemos un medio de cultivo en un tubo de ensayo y inoculamos con bacterias, fíjense, si las bacterias son aerobias estrictas, van a crecer arriba del tubo de ensayo, buscando el oxígeno. Si son anaerobios estrictas, van a crecer abajo del tubo de ensayo, buscando totalmente una anoxia, que haya ausencia de oxígeno. Al crecer acá abajo, ¿sí? Están buscando la ausencia de oxígeno total. Están los anaerobios facultativos, que son aquellos que pueden vivir en presencia o en ausencia, entonces viven en todo el tubo de ensayo, crecen en todo el tubo de ensayo, en todo el líquido, pero hay una mayor concentración arriba porque prefieren, digamos, cierta concentración de oxígenos. Y después tenemos los microaerófilos, que necesitan una pequeña concentración de oxígeno para crecer y se concentran más bien cerca de la superficie, ¿sí? Y después los anaerobios aerotolerantes, ¿sí? Que pueden crecer en presencia o en ausencia, que pueden, como les decía acá, los anaerobios aerotolerantes prefieren vivir sin oxígeno, pero si hay oxígeno también van a crecer un poco, ¿no? Pero prefieren, digamos, la ausencia de oxígeno. Bien, fíjense, acá está, justamente, miren, en esta filmina están los 3 enzimas que necesita tener un microorganismo aeróbico para detoxificar los productos. La catalasa, ¿sí? Que es como que degrada el agua oxigenada, lo mismo pasa con la peroxidasa, y la superóxido dismutasa, que el radical oxígeno lo convierte en peróxido, y así sucesivamente. Bueno, la otra vez habíamos hablado de la fase de crecimiento, esto lo voy a pasar más bien rápido, ¿no? Una fase lag, una fase que es la fase lag, es la fase de adaptación de las bacterias al medio de cultivo, una fase de crecimiento exponencial, después tenemos una fase estacionaria y una fase de muerte.
Esa curva de crecimiento va a ser óptima para el microorganismo si yo le doy las condiciones óptimas. Pero si yo en una fase lag le doy las condiciones óptimas y después interrumpo la fase de crecimiento exponencial, porque, por ejemplo, le estoy dando una temperatura óptima de 37 y después la llevo a la heladera, se va a interrumpir esa curva de crecimiento. No va a ser la óptima propia del microorganismo. Seguramente entre en una fase estacionaria antes o se detenga el crecimiento directamente. Bueno, estos son los medios de cultivo que uno puede llegar a trabajar en la industria. Un cultivo estático donde entran los microorganismos al medio de cultivo, los nutrientes disminuyen por el consumo y bueno, a medida que van consumiendo los nutrientes se van produciendo compuestos tóxicos, entran en una fase estacionaria y una muerte celular. Eso es un cultivo estático, que es lo que ustedes ven en el laboratorio, básicamente. Y en un cultivo quimiostático continuo es que entran las bacterias, pero a su vez se va limpiando, entrando un nuevo medio de cultivo fresco y va saliendo el viejo. Entonces las bacterias crecen permanentemente en ese medio de cultivo. Es como que nunca llegamos a la fase estacionaria, se renuevan permanentemente. Van saliendo células, va entrando un medio fresco, ¿sí? Y esas células que van quedando de remanente sirven como starter para seguir duplicándose. Ese es un cultivo continuo, se llama. Bueno, acá tenemos justamente lo que es la curva de crecimiento en la fase exponencial o logarítmica, la fase estacionaria y la lisis celular. Y esto que está acá, la que está entrecortada, es si yo mido la absorbancia. ¿Se acuerdan que en la absorbancia yo les dije que se mide a través de un tubo de ensayo el crecimiento bacteriano? Entonces el tubo se va poniendo turbio, 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 turbio. Llega un momento en que no se pone más turbio, que la absorbancia sigue dando igual, pero esta absorbancia sigue siendo media eterna. ¿Por qué? Porque las bacterias que se están muriendo acá, que las puedo contar, no las voy a ver acá en un medio de cultivo líquido, porque están en un tubo de ensayo. Las que van muriendo, esa fase ya digamos de muerte o lisis, no la voy a ver en un tubo de ensayo. Yo acá me estoy perdiendo esa información. Acá lo que vemos es en verde la fase de crecimiento de una bacteria en lo que se llama curva diáuxica, es cuando hay dos fuentes de carbono. Fíjense, primero hay una fase logarítmica 1, ¿sí? O una fase lag, perdón, donde se adaptan a la primera fuente de carbono. Crece, crece, crece en la fase logarítmica 1 y después entran en una fase que se llama diáuxica, que es donde se tienen que adaptar a la segunda fuente de carbono, porque se agotó la primera, le agrego otra fuente de carbono, la empiezan a utilizar, pero para que empezarla a utilizar esa fuente de carbono, necesitan una fase lag. Una fase donde se vuelven a adaptar a esa nueva fuente de carbono, entran en una fase exponencial, una estacionaria y vuelven a caer. Fíjense que otra vez con el método de turbidez, todo eso yo me lo estoy perdiendo, ¿sí? Esta parte donde se adapta a la primera fuente de carbono, como yo no la veo trasladada a un medio de cultivo sólido, donde veo las colonias, va a tardar en darme turbidez el medio, y ahí cuando empieza ya me toma la curva, pero no me deja ver si hay una etapa diáuxica, se llama. Bueno, no sé si eso tiene algún problema con el tema de los dos tipos de método para medir el crecimiento microbiano. Y esta es una curva donde hay un crecimiento continuo. ¿Se acuerdan que, como les mostré acá, este es un crecimiento continuo? Quiere decir que crecen las bacterias, van saliendo bacterias y se va renovando el medio de cultivo. Crecen, o sea que nunca entran en una fase estacionaria, porque no les da el lugar, ¿sí? Este sistema de cultivo que puede hacer en una empresa
para que esté permanentemente produciendo, qué sé yo, insulina en la bacteria, no les conviene cortarla o que haya compuestos tóxicos porque se están muriendo las células. Entonces sacan medio de cultivo con células, van renovando ese medio de cultivo fresco y las células que van quedando ahí van duplicándose. Entonces yo en la curva veo permanentemente un crecimiento exponencial, ¿sí? Sin fase estacionaria porque no le doy lugar a que se mueran, por lo menos ahí, en ese sistema. ¿Eh? Bien, después lo miran tranquilos y si quieren me preguntan. Bien, recién dijimos las diferentes condiciones que modifican las curvas de crecimiento. Una es esa, el efecto diauxico, cuando hay dos azúcares diferentes y la bacteria tiene que consumir esos dos azúcares y adaptarse a esos dos azúcares. Entonces eso se llama efecto diauxico. Tenemos la curva normal con las 4 etapas. Tenemos un crecimiento en cultivo estático o en lote con una sola fuente de carbono. Lo que recién dijimos, un crecimiento en cultivo estático con 2 fuentes de carbono, en la diáuxica. Después tenemos un crecimiento en cultivo continuo y una que puede ser una fase logarítmica infinita, que es ese crecimiento en un cultivo continuo o quimiostato. Bien. Estos son los que yo les decía recién y que ya lo fuimos viendo, cómo se puede medir el crecimiento de los microorganismos. No quiero ser repetitiva, pero dijimos, bueno, por turbidimetría, que justamente mide la turbidez de un medio de cultivo puro, líquido, empieza a ponerse denso, ¿sí? A ponerse turbio, justamente porque hay crecimiento microbiano y esa turbidez se va midiendo. La determinación de proteína producida, es decir, a mayor proteína producida quiere decir que hay mayor cantidad de microorganismos, ¿sí? La cámara de Petrov-Hauser, que es una cámara que me permite hacer un recuento de colonias bajo el microscopio, pero es una cámara como si fuera un portaobjetos muy chiquitito. El método de BRIT y los cantadores electrónicos, donde todos estos métodos requieren metodología especial y equipos especiales y se utilizan mucho en laboratorios donde se hacen recuentos, donde no llegan a ser, después vamos a ver lo que son más adelante los métodos rápidos, que son métodos donde se hacen de una hora para otra hora. Todos estos métodos necesitan un crecimiento al menos de 24 horas. Ahora les digo, por ejemplo, la turbidimetría es esto que una fuente de luz pasa un filtro y tengo el tubo con agua destilada o medio no inoculado y la luz transmitida es del 100%. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de bacterias acá, solamente hay agua. Si hay crecimiento de bacterias, porque hay suspensiones de bacterias, las lecturas del instrumento serán menores que 100. Cuanto más turbia sea la solución, más baja será la lectura. ¿Por qué? Porque no hay un 100% de luz transmitida. Este es el método de turbidimetría que lo vemos en las curvas. ¿Sí? En una escala de Farlang están aquellas bacterias, por ejemplo, donde la escala de Farlang lo que me permite a mí es agarro un tubo de ensayo y esta escala de Farlang ya viene en una cajita preparada justamente para comparar a ojo qué tipo de crecimiento o en qué estado, en qué número de crecimiento hay. Por ejemplo, a medida, las unidades de McFarland van de 1 a 10, ¿sí? Si yo tengo 10 tubitos con diferentes turbidometrías. Una que va de 300 a 600 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero hacer algo muy rápido, para hacer un recuento muy rápido, muy a ojo, agarro la escala de McFarland, que son tubitos de ensayo que van del 1 al 10 con diferente cantidad de colonias que ya están determinadas, acerco mi tubo de ensayo y veo a cuál se parece más, y al que se parece más quiere decir que estoy en ese rango de unidades formadoras de colonia. Es un método muy, que lleva riesgos, pero a veces para ciertas metodologías se utiliza. Después tenemos la determinación de proteína inducida que justamente a medida que crecen las bacterias hay mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Y se puede expresar por mililitro y lo que hace es una lectura a un equipo directamente.
Después tenemos estas camaritas de Petroff-Hauser, donde tenemos como si fuera un portaobjeto. En el medio tenemos una camarita que tiene cuadraditos, donde yo pongo un medio de cultivo e inoculo una bacteria y veo cómo al otro día esa bacteria se convierte en muchas bacterias y las puedo contar a través de un microscopio. Esto lo van a ver cuando hagan el práctico de cervezas, le van a utilizar esta cámara. Se las voy tirando todo así, parece mucha información, pero van a ver que a medida que lo vayan viendo y vayan entendiendo el concepto de lo que son colonias o el crecimiento de turbidez y todo se van a ir dando cuenta. El método de Britt, ¿sí? Es también como si fuera en un portaobjeto, extiendo una muestra con un volumen conocido, digo 10 microlitros, y calibro el microscopio, veo cuánto cuento en esos 10 microlitros de muestra, ¿sí? Y después lo extiendo a un área más grande. Entonces digo, bueno, si en esta área hay tantas bacterias y corresponden a 10 microlitros, después la puedo llevar mediante una regla de 3 simple a un área mayor o a mayor cantidad de bacterias. Es decir, por ejemplo, me traen una muestra del laboratorio con un jugo totalmente contaminado, turbio por el crecimiento microbiano. Quiere saber cuántas colonias hay, qué carga microbiana tiene ese jugo que se contaminó así. Entonces yo hago el método de Britt. Pongo una gota de 10 microlitros bajo el microscopio, lo llevo a una determinada área para contar y digo, si en 10 microlitros conté tantas colonias que corresponden a tal área, ¿sí? En un litro de bebida, tantas colonias, y voy haciendo así las cuentas. Otra forma de contar son los contadores electrónicos, donde hay justamente hay un flujo, ¿no?, de electrones que se chocan contra las paredes bacterianas y bueno, eso va tirando un número electrónico. Son los contadores electrónicos. Funcionan bárbaro, nosotros no lo tenemos porque es una tecnología mucho más avanzada, pero tampoco no es lo último, hace bastante tiempo que se está utilizando. Y tiran un número en el momento. Ustedes van a ver que en el laboratorio, cuando ustedes lo vean, ¿qué va a pasar? Ustedes lo que va a pasar es que tienen que contar las colonias de las placas de Petri. En cambio, con este contador electrónico uno pone la placa de Petri abajo como si fuera de una lupa y los cuenta directamente. ¿Y cuáles son los métodos más empleados para hacer lo que van a hacer ustedes? Que en definitiva van a ser microorganismos viables, van a hacer un recuento de colonias. Es decir, van a contar las colonias que hay en una determinada muestra. Y esas colonias, a diferencia de turbidez, van a hacer un recuento de bacterias vivas todo el tiempo. Es decir, que podrían hasta construir una curva de crecimiento. Los métodos más conocidos que son la de dilución, ustedes... Permiso, voy a pasar acá, Acá. Ustedes van a tener una muestra de alimento, de carne, de sopa, de zapallo, de lo que quieran, y lo van a poner en una solución buffer, una cierta cantidad. Generalmente son 10 gramos de la muestra. ¿Para qué era esta solución buffer? Justamente para darle esa concentración de sal justa a la bacteria y que no explote. Si yo lo pongo en agua pura de la canilla, la concentración de sal de la bacteria en el interior de sus células es mucho mayor y va a tender a que le entre agua, ¿sí? Y va a explotar la célula. Como yo las quiero mantener para hacer un recuento, les tengo que dar un medio con una solución buffer. Entonces, si yo siembro directamente de este Erlenmeyer a las placas de Petri, me puede ser que esté tan contaminado el alimento que no voy a ver nada, no voy a ver colonias, porque voy a ver una colonia arriba de la otra, de tanto crecimiento que hay. Entonces, para poder ver el crecimiento, lo que hago yo son diluciones de la muestra. Agarro 1 mililitro de esta que es solución madre del Erlenmeyer y lo pongo en un tubo de ensayo con 9 mililitros de buffer. Ya tengo una dilución 1 en 10. Después tomo otro mililitro y así voy diluyendo hasta tener diluciones cada vez más diluida la muestra, por ejemplo, hasta tener diluciones 10 a la 6. Diluí
casi 60 veces la muestra. Entonces, a partir de estos tubos de ensayo voy a sembrar. Voy a tomar 1 mililitro y lo voy a poner en una placa de Petri. Voy a tomar otro mililitro de la dilución 10 a la menos 2 y tengo otra placa de Petri. Y así sucesivamente de 10 a la menos 6 siembro de nuevo. ¿Qué pasa? En las primeras diluciones voy a tener demasiadas colonias. No voy a poder contar si tengo tantas colonias. Ya en la tercera dilución, 10 a la menos 3, tengo 159 colonias, cuento. Una placa de Petri está bien cuando puedo contar de 0 a 300, de 1 a 300 colonias, ¿sí? Ya cuando pasan las 300 colonias, la placa de Petri quiere decir que tengo que seguir o ir a la dilución que sigue, porque esa placa está muy llena de colonias. Fíjense, 159 colonias es una buena cantidad y se multiplica, si yo lo diluí 10 a la menos 3, es 159 por 10 a la 3, porque es la cantidad de veces que la diluí. Se llama que la multiplico por el factor de dilución. Entonces me da un valor de 1.59 por 10 a la 5. Así hago con todos. Este ejemplo de esta filmina particular, de esta diapositiva, fíjense si lo entienden bien después con el tiempo, mañana, cuando quieran, porque es la clave de la microbiología. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto lo van a hacer permanentemente en todos los prácticos. Esta filmina la van a hacer permanentemente en absolutamente todos los prácticos. A ver si sí. Bueno, otro método es el método de extensión superficial. Una vez que yo acá tengo los tubos de ensayo, ¿sí?, preparados con las diluciones, puedo hacer esto. Agarrar 1 mililitro, ponerlo en una placa de Petri y arriba vertir el medio de cultivo, ¿sí? Arriba del inóculo vertir el medio de cultivo, porque me permite que crezcan todas las bacterias que son microaerófilas, que no necesitan tanto oxígeno para vivir, ¿sí? Y después tengo esta siembra que está acá, que es la de extensión en superficie. Quiere decir que yo pongo el medio de cultivo primero y arriba del medio de cultivo, ¿sí?, voy a poner el inóculo de la muestra que me interesa. Con una espatulita que se llama de Grigalski lo voy a desparramar arriba del medio de cultivo y al otro día cuento colonias. Y la otra es siembra por vertido, que es lo que yo les digo. Primero ponen la muestra en una placa de Petri vacía y arriba se le pone el medio de cultivo, ¿sí? Lo muevo un poquito para que se homogeneice todo y lo dejo secar, ¿sí? Y el resultado es típico de la siembra también. Entonces, en las placas de Petri puedo sembrar con dos métodos. Por extensión, que primero pongo el medio de cultivo y siembro arriba. Cuando pongo el medio de cultivo lo tengo que dejar secar, solidificar. Y después pongo arriba el inóculo de la muestra, o siembra por vertido de placa, donde primero pongo el inóculo y arriba le tiro el medio de cultivo. Obviamente que cuando tiro arriba el medio de cultivo tiene que estar a una temperatura que me la pueda apoyar en el cachete y no quemar, porque si no quemo también todas las bacterias. Bueno, acá tengo el método por gota. Estas diluciones que están acá, que hicimos acá, lo que puedo hacer es agarrar una gota de la dilución 1 a la 10 y sembrar en el medio de cultivo. 1 a la 100, otra gota y siembro al lado de la de 1 a la 10. Es decir, voy sembrando una gota al lado de la otra gota, para eso me ayuda a disminuir la cantidad de material que tengo que utilizar. Entonces, yo sé que la gota, por ejemplo, estoy poniendo en esa gota 2 mililitros, o estoy en esa gota, es 0,02 mililitros el volumen de esa gota. Veo cuántas colonias crecen en esa gota. Por ejemplo, crecieron 3, y es una regla de 3 simple. Si en 0,02 mililitros crecen 3 colonias, en 1 mililitro, ¿cuántas colonias crecen? Y a su vez la tengo que multiplicar por el factor de dilución de esa gota. Entonces voy de nuevo. El método de la gota es un método donde yo agarro una gota de esta dilución y la siembro en un medio de cultivo. La tiro arriba de un medio de cultivo. Me queda una gota sembrada. Después agarro una gota de la dilusión 1 a la 100 y la pongo al lado de la otra gota.
y así sucesivamente. En una placa de Petri me va quedando una gota al lado de la otra y yo sé que esa gota tiene un volumen de 0,02 mililitros. Entonces, al otro día, cuando le incubo la placa, veo cuántas colonias me crecieron en una gota, ¿sí? Entonces digo, si en 0,02 mililitros me crecieron 3 colonias, en 1 mililitro, que es donde yo expreso el resultado, me van a crecer tantas colonias. Y a su vez, esa cantidad la tengo que multiplicar por el factor de dilución de esa gota. ¿Mm? Bueno, otra forma de sembrar una muestra, por ejemplo, obras sanitarias, que ustedes no sé si lo podamos conseguir esa visita, pero que se hacen esas visitas a obras sanitarias donde toman muestras de los diferentes barrios de agua y no pueden sembrar, hacer todo ese procedimiento que hicimos nosotros. Entonces tienen que tomar más o menos un volumen de 100 mililitros de agua para que sea un volumen representativo y lo pasan a través de este filtro. Este filtro lo que va a hacer es que pase todo el agua, pero esta membranita que está acá roja me va a retener los microorganismos que estaban presentes en esta agua, que puede estar contaminada o no, un agua de barrio, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, esta membranita que está roja, que cuando paso todo el agua me queda mojada, lo que hago es apoyarla sobre una placa de Petri con un medio de cultivo a esta membrana y al otro día veo las colonias que crecieron. Y ahí hago el recuento. Básicamente, esta lo vamos a ver más adelante, pero es otra forma de contar colonias, ¿sí? Se utiliza un filtro donde pasaron todas las bacterias y quedaron retenidas ahí. Agarro el filtro con una pinza, como agarra acá, y lo llevo a ese, lo apoyo en una placa de Petri con un medio de cultivo. Y al otro día veo las colonias que crecieron. Entonces, fíjense, ¿qué veo en estas placas? Acá seguía el método, ¿ven? Lo que hago es esta membranita, ¿sí? Es la que apoyo en la botellita donde voy a filtrar el agua. Pasa todo el agua, pero hay unos poritos que me retienen las bacterias. Esos celestes son las bacterias que quedaron retenidas en el filtro, en la membrana. Y esa membrana después voy y la apoyo en un medio de cultivo para que crezcan bacterias. Y yo el otro día veo la membrana así, con puntitos, que son las bacterias que crecieron, ¿sí? Y que corresponden a el agua que estaba contaminada, o al agua que quería ver yo si estaba contaminada o no. Bueno, después ustedes, otro método que van a ver en el laboratorio es el método más probable, del número más probable. Si ustedes trabajan en un laboratorio o en una industria, en cualquiera, y tienen que analizar agua, la calidad microbiológica del agua, este es el método que van a utilizar, es del número más probable. Tienen una serie de tubos, no importa, con medios de cultivo a diferentes concentraciones, ¿sí? Ustedes tienen una serie con un medio de cultivo a una concentración, otra serie con otro medio de cultivo a otra concentración y una serie con un medio de cultivo a otra concentración. No importa. Es una serie, ¿sí?, de tubos de ensayo que ustedes tienen que preparar. Entonces tienen la primera serie que tienen toda la misma concentración, la segunda serie y la tercera serie. Entonces, de esto es como un juego. Tienen que poner de la primera serie cuántos positivos les dio. Acá en este caso hay un violeta, les dio 1 positivo. De la segunda serie les dio 3 positivos y de la última les dio 5 positivos. Entonces, el código, ¿sí?, que les dio a ustedes es 531. Hay una tabla, ¿sí?, de probabilidades de combinación de positivos y ustedes tienen que buscar la combinación 531 y les da un número más probable de microorganismos, ¿sí? La probabilidad más baja, por ejemplo, de 100, 110, me dice, por ejemplo, en este caso el número más probable es 531. Voy a la tabla 531 y me dice que esa muestra tendría 110 unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros de agua que analicé. Bueno, básicamente eso, quédense con eso nada más.
Después tenemos aquellos métodos que van a buscar combinarse con alguna reacción metabólica de los microorganismos. Por ejemplo, la reducción del azul de metileno que se utiliza muchas veces para determinar la carga microbiana de la leche. Pero no me da, es un método cualitativo que me dice presencia o ausencia, no me da cantidad de bacterias. Entonces, este test se utiliza para determinar la calidad de la leche a través de la actividad reductora de las bacterias. Mientras mayor sea el número de bacterias que esté presente en la leche, mayor será el consumo de oxígeno por respiración y consecuentemente mayor la decoloración del azul de metileno. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un tubo con azul de metileno y le pongo 9 mililitros de leche, ¿sí? Si el azul de metileno sigue siendo azul de metileno, queda azul, ¿sí? La calidad de esa leche es excelente. Pero si después de 8 horas o de menos de una hora se decolora, es decir, que se reduce todo el azul de metileno, esa calidad de la leche es pésima o pobre. Quiere decir que hay mucho crecimiento de bacterias en esa leche que están reduciendo el azul de metileno. Todas estas reacciones metabólicas que les estoy diciendo yo es lo que después van a hacer que alguien diga que este medio de cultivo es propicio para el crecimiento de Escherichia coli. ¿Por qué? Porque le dan un nutriente en particular, como puede ser lactosa, que si hay presencia de Escherichia coli y fermenta la lactosa del medio de cultivo, me da un color determinado el medio de cultivo. Entonces, a eso vienen todas estas reacciones que yo les digo. Bien, ahora lo que decíamos hoy, yo quiero controlar el crecimiento microbiano de un alimento. ¿Cuáles son los métodos que hacen que se mueran las bacterias o que por lo menos las mantengan controladas? Entonces, en el caso de los medios de cultivo, yo para que no me crezca ninguna bacteria y podérselas dar a ustedes de una manera que la puedan utilizar para a su vez el crecimiento de bacterias, los tengo que esterilizar. Es decir, eliminar cualquier forma de vida de un objeto o superficie, pero en el caso de los medios de cultivo yo voy a esterilizar esos medios de cultivo, los voy a llevar a 120 grados 15 minutos para que el crecimiento microbiano en esos medios de cultivo sea directamente cero. Esa es la esterilización. Es decir, no me queda ni siquiera una espora para poder reproducirse. Si yo quiero disminuir o reducir la carga microbiana, voy a hablar de otros términos, de pasteurización, como es el caso de la leche, donde le aplico un proceso térmico, pero no es tan drástico para matar a todos los microorganismos, pero sí para disminuir la cantidad de microorganismos. La asepsia, ¿sí? Que es lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo o en una superficie donde tratamos de disminuir la carga microbiana a través de la utilización de algún químico, o la desinfección, que ya es un proceso mucho más específico para lo que son las superficies inertes, es decir, sin vida. Vieron que lo que se llama asepsia está todo relacionado a lo que son tejidos vivos. Esto es aséptico, esto no es aséptico. Lo que es desinfectar, tengo que desinfectar las mesadas. Es ya directamente para hablar de superficies inertes. Bueno, esto es un poco más lo que les dije yo, que cada microorganismo necesita diferentes condiciones para vivir, temperatura, pH, agentes químicos. Todos estos son las variables que también puedo utilizar yo para matarlos o para controlarlos a los microorganismos. Así como les puedo dar esas condiciones para que vivan, también se los puedo dar para que tenerlos controlados. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con los medios físicos de destrucción o de control microbiano? En el caso de lo que es un microondas, por ejemplo, ¿no? Me desnaturaliza las proteínas. Y al desnaturalizar, es decir, romper las proteínas, lo que hace es que ninguna enzima tenga actividad. Puedo precipitar utilizando solutos, esto que yo les decía, ¿no? Que matar a las bacterias a través de la utilización de solutos o de que se rompan las células, donde también actúan sobre las proteínas o los ácidos nucleicos.
Y también puedo utilizar radiaciones ultravioletas. Por ejemplo, en el laboratorio nuestro, muchas veces cuando los medios de cultivo no los podemos someter a altas temperaturas, los sometemos a radiaciones ultravioletas. Le damos luz ultravioleta que daña lo que son todas las moléculas de las bacterias. Lo mismo que los rayos X. El autoclave es lo que yo les decía. Pongo los medios de cultivo para esterilizar. Es decir, lo llevo a 120 grados centígrados durante 15 minutos y mata todo ser viviente, inclusive los termorresistentes o los que pueden formar esporas. Aquellos que no puedo llevar a un autoclave porque se destruyen ciertos nutrientes, lo que hago es vapor fluyente o agua hirviendo. Es como si fuera que los pusiera a baño María. Después tengo el horno, que es un calor seco. El horno lo que me permite a mí es esterilizar materiales de vidrio o impermeables a la humedad. Es decir, yo puedo esterilizar ciertos medios de cultivo líquidos, ¿sí?, en el autoclave, o si no, tengo las pipetas, el Ermeyer, cajas de Petri de vidrio, todo eso que quiero esterilizarlo en el laboratorio, lo que hago es meterlo en un horno. Bien. No puedo poner cualquier cosa en el horno, no puedo poner algo de plástico, obviamente, pero en el horno se pone durante 2 o 3 horas a una alta temperatura y me aseguro de que esté estéril. También están los hornitos de control de microorganismos en los dentistas, donde los dentistas ponen todo ahí adentro, los dejan 1 hora o 2 horas y se esterilizan todos los materiales. Y bueno, por último, lo que es la incineración, que lo que hace es quemar directamente, se queman todos los objetos que se tengan que desechar. Después tenemos otros agentes físicos como es la luz ultravioleta, las radiaciones, que todo eso hacen daño a las membranas celulares o al material genético de las bacterias y bueno, los reducen o los limitan para su crecimiento. También si tengo que hacer, por ejemplo, tengo que tener un medio de cultivo o necesito un agua estéril, pero no la puedo llevar a 100 grados centígrados porque se destruye algún factor, utilizo una membrana, un filtro, donde paso el agua o donde paso ese medio de cultivo sin someterlo al calor y todas las bacterias, como vimos recién, me quedan retenidas en ese filtro. Esa es una forma. Por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos a veces se utilizan en microbiología, pero si yo le pongo a un medio de cultivo que recién lo saqué del autoclave, que está estéril, el antibiótico, ese antibiótico muchas veces puede estar contaminado. Y como no lo puedo llevar al antibiótico a 100 grados centígrados porque pierde la actividad, lo que hago es pasarlo a través de una membrana, de un filtro, ¿sí? Pasa y quedan todos los microorganismos del antibiótico retenidos en ese filtro. Bueno, hay diferentes tipos de filtro, otro filtro es el de fibra de vidrio, y después el más común, que es el lavado o la limpieza de manos, que también arrastra, digamos, cualquier tipo de bacterias si se hace bien, ¿no? Ya lo habrán visto con todo lo que pasó con la pandemia. ¿Cuáles son las características generales de todos los agentes químicos que utilizamos? Se deben considerar los siguientes aspectos: que tengan actividad antimicrobiana, es decir, que algún componente de ese agente químico se encargue de destruir microorganismos, que sea soluble y que sea estable en el tiempo, no ser tóxico al hombre o a otras especies de interés. Por ejemplo, qué sé yo, si limpio un piso y hay mascotas, bueno, tengo que ser precavida de que no sea tóxico para nadie, o hay chicos. Que sea homogéneo, es decir, que no lo deje apoyado en algún lado y se me separe en fases, porque todo eso hace que después no sea efectivo. No reaccionar con materiales orgánicos. Debe actuar como tóxico para las bacterias en condiciones normales de temperatura. No tiene que decir si este producto actúa a 80 grados centígrados, porque es para otro, no para, por ejemplo, para limpiar una mesada, ¿no? Que tenga capacidad de penetración, que no debe corroer ni teñir, pero sobre todo esto para cuando ustedes tengan que elegir algún químico para la limpieza de alguna superficie en fábrica o tener el control de eso, ¿no? No debe tener olor desagradable, tiene que tener propiedades desodorantes, es decir, que saque los olores, tener propiedades detergentes,
y que sea disponible, porque uno puede decir, bueno, conseguí este producto que es genial, pero es importado y viene de Suecia, no solamente que es carísimo, sino que no hay continuidad en el mercado. Bueno, esto se los dejo un poco para que quizás lo lean ustedes. ¿Cómo actúa cada agente químico? Están los alcoholes, todo lo que son alcoholes, lo que son colorantes. Justamente los colorantes actúan de tóxicos en los microorganismos porque penetran las membranas celulares y ya les saca función a esas membranas celulares. Después tenemos los otros agentes químicos que son los antibióticos, que directamente actúan sobre el metabolismo de la bacteria. O actúan sobre ciertas estructuras donde las destruyen. ¿Cuáles son los lugares de acción, por ejemplo, de algunos agentes químicos, por ejemplo, como los antifúngicos? Generalmente es todo lo que es la pared celular, actúan sobre la pared celular, evitan la síntesis de proteínas de algunos componentes de la pared celular, ¿sí? Muchas veces esos agentes quimioterapéuticos entran a la bacteria y se relacionan o interactúan con moléculas internas y también eso hace que haya interferencia después en las rutas metabólicas. O inducen la síntesis de alguna proteína que sea tóxica para la bacteria, o esta formación de microtúbulos que hace que se formen como cristales en el núcleo y que interfieran en la síntesis de proteínas. Y después tenemos todos estos agentes también, que no los voy a leer acá, pero que actúan básicamente en rutas metabólicas y en el ADN, ¿sí? Se rompen el ADN o se interaccionan en el ADN y evitan todo lo que es la síntesis de proteínas. Fíjense que en esta filmina lo que se ve es que básicamente no están atacando tanto lo que es la pared celular, sino que interfieren en las rutas metabólicas de las bacterias, ya sea en la síntesis de proteína como en la duplicación del ADN, y evita que esta célula se vuelva a duplicar. Bueno, ¿qué tiene que tener cualquier medio de cultivo para que crezcan? Ahora pase de los desinfectantes, donde los matan a las bacterias, a los medios de cultivo que van a utilizar ustedes en el laboratorio. Tienen que tener compuestos orgánicos, ¿sí? Alguna fuente de carbono. ¿Para qué? Bueno, porque todos necesitamos una fuente de energía de carbono para justamente, desde sintetizar ATP a poder oxidar bien todos los compuestos del oxígeno. Nitrógeno, una fuente de nitrógeno. En nuestro caso, la fuente de nitrógeno son las proteínas. Fósforo, azufre, porque forma parte de aminoácidos, de algunos aminoácidos como la cisteína, la metionina, compuestos como las coenzimas que necesitan azufre para poder actuar. Y otros macronutrientes que también van a ver que tienen los medios de cultivo, como es el potasio, el calcio, el magnesio, el sodio, el hierro, todo eso actúan como cofactores para que puedan funcionar bien las enzimas. Después podemos tener algunos medios de cultivo que tengan cobalto, zinc, molibdeno, bueno, eso son requerimientos especiales, pero básicamente los factores de crecimiento que tienen es una fuente de carbono, aminoácidos, y puede ser que necesiten alguna bacteria en especial algún tipo de vitamina. Los medios de cultivo que van a ver en el laboratorio van a ser, se diferencian según la composición en naturales o indefinidos o definidos o sintéticos. Es decir, la composición de naturales, por ejemplo, ustedes van a ver, hay un medio de cultivo que se llama cerebro-corazón. Ese cerebro-corazón de ovinos, de bovinos, es verdad, es parte del cerebro y del corazón porque son muy ricos en nutrientes y es como un extracto que lo que hace es que a ustedes ayudan a que, por ejemplo, tienen una muestra con una bacteria que crece muy poquito, que no saben si la van a ver o no la van a ver, pero que necesitan saber si está, le hacen un enriquecimiento primero en ese caldo de cultivo, crecen un montón, la poquita que había crece y ustedes después lo van a poder ver. Entonces, según su composición pueden ser naturales o sintéticos.
Según su estado físico, lo van a ver en el laboratorio, sólidos, como lo van a ver, vieron las placas donde crecen las colonias, semisólidos, donde no son ni líquidos ni sólidos, justamente, es como una gelatina blanda, y los líquidos. Y después el objeto para el cual lo voy a utilizar. Los generales, por ejemplo, un medio PCA es un medio universal, porque ahí crecen, por ejemplo, las bacterias mesófilas, donde crecen todo tipo de bacterias, sin diferenciar si es Escherichia coli, si es Listeria, si es Estáfilo. Crecen todas las bacterias por igual. De enriquecimiento es esto que yo les decía, alguna bacteria que yo crea que esté pobre o que saqué de la heladera y está en una fase estacionaria, la tengo que enriquecer, que la tengo que activar. Los medios selectivos es aquellos, por ejemplo, los que me hacen crecer las gram negativas y no me dejan crecimiento de gram positiva. Me están seleccionando un grupo bacteriano. Y las diferenciales es que, por ejemplo, dentro de las gram negativas me diferencia lo que es Escherichia coli de lo que es, no sé, Enterococcus, ¿sí? O otro tipo de bacterias. Me selecciona dentro de un grupo microbiano 2 tipos de bacterias y cómo me los selecciona, cómo me los diferencia a través de un color. Una colonia me da azul y otra colonia me da roja, por ejemplo. Bueno, estos son ejemplos de medios de cultivo. Fíjense que todos los medios de cultivo, esto es para cianobacteria, ¿no? Tienen sodio, tienen ácido cítrico, tienen hierro, tienen diferentes componentes. Fíjense, un medio para Escherichia coli tiene un azúcar como la glucosa, que le da energía, también tiene diferentes minerales. Fíjense los pH que tienen los medios de cultivo, acá 7.4, 6.8, 7, están dentro de la neutralidad. Acá tenemos, por ejemplo, otros medios comunes, como es el caldo de nutrición, que me permite también activar las ciertas moléculas que sería natural. Fíjense que este tiene peptona y extracto de carne. Después tenemos el caldo de soja, también que me permite el crecimiento de cualquier tipo de bacteria. Fíjense, tiene una fuente de carbono como glucosa, peptona, triptona, sodio, bueno. Y así el agar-macón, que es para el crecimiento de bacterias gram negativas. Tiene caseína pancreática, gelatina pancreática, péptidos de algunos animales, lactosa, sales de bilis. Tienen que tener todo justamente para que crezca este tipo de bacterias. Tiene cristal violeta. El cristal violeta lo que me hace es inhibir a todo lo que es la flora gram positiva y me deja solamente el crecimiento de las gram negativas. Y este rojo neutro que dice acá lo que me permite es diferenciar bacterias que puedan fermentar esta lactosa que está acá de las que no me pueden fermentar la lactosa. Bueno, estos otros medios de cultivo, no quiero que los puse de ejemplos para que ustedes vean los diferentes tipos de cultivo, cómo se diferencian. Tienen agar sangre también, que es un medio de enriquecimiento y diferencial. El MB, McConkey, Manitol, todos estos los van a ver ustedes en la cátedra. ¿Se acuerdan que hoy les dije que existen bacterias que crecen en anaerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno? Entonces, esta es la versión pro, la que estoy viendo acá, la que dice A, es la versión pro, es decir, pongo las placas de Petri en una jarra de anaerobiosis, le pongo ese sobrecito, que es un sobrecito de Anaerocult, se llama, lo mojo y me absorbe todo el oxígeno que hay en esta jarra y la cierro a presión. ¿Sí? Entonces, acá adentro me quedó todo un ambiente anaeróbico. Y después tengo este tarro, que es el que utilizamos nosotros en el laboratorio generalmente, que es un tarro de vidrio común o un tarro de leche en polvo de los bebés. Ponemos las placas de Petri y arriba le ponemos una vela para que esa vela consuma el oxígeno que hay acá internamente y, bueno, quede un ambiente de anoxia. Esta es la placa esta es la jarra de anaerobiosis que yo les digo, que es la más pro. Pongo las placas de Petri con el medio de cultivo y las bacterias anaeróbicas, ¿sí? Mojo el Anaerocult, esa bolsita, donde me libera dióxido de carbono y al liberarme dióxido de carbono me está consumiendo el oxígeno del medio, ¿sí? Bueno, está cerrada a presión como para que no entre oxígeno.
Esto es un poco las siembras que ustedes van a hacer en el laboratorio para que vean la foto. La siembra por agotamiento, es decir, ustedes agarran una muestra de bacterias y van haciendo rayitas, rayitas, rayitas. Levantan, ¿ven? Van arrastrando ese inóculo hasta que no queda nada del inóculo, y en donde no queda nada, que es donde está más diluido, digamos, o que ya no queda prácticamente nada, ustedes pueden ver las colonias separadas. Al principio no las pueden ver separadas, van a ver todo junto porque justamente están agotando el inóculo. Acá lo van a ver todo apretado, ¿sí? No se van a dar cuenta qué colonias hay, pero a medida que van arrastrando el inóculo se va diluyendo cada vez más y van a poder ver las colonias aisladas. Esa siembra por agotamiento, se va agotando la muestra y pueden ver las colonias por separado. Esta es la que yo les dije, no les voy a repetir más, que es la siembra por dilución. Tienen una muestra original, le van haciendo diluciones cada 1 mililitro y después lo siembran en una placa de Petri. Esto es lo que van a hacer ustedes en el laboratorio, ¿ven? Van a sembrar la muestra en el inóculo, en la cápsula de Petri. Van a agarrar un palito de Grigalski, que lo van a poner antes en el fuego, porque todo lo que va dentro de una placa de Petri después tiene que ir por el fuego para que no contaminar, ¿sí? Y van a sembrar en superficie. Van a hacer como un arrastrado de ese inóculo que ustedes pusieron sobre la superficie del agar. Y después esta es una filmina, como para que ustedes vean las diferentes formas que tienen las colonias, si ustedes las vieran con una lupa, ¿sí? Las colonias, no las bacterias, las colonias. Porque a veces le van a decir, ¿y qué forma tenía la colonia? Convexa, chata, ¿cómo eran los márgenes? Bueno, estas son todas las posibilidades que ustedes pueden ver una colonia a través de una lupa directamente. No les digo del microscopio porque ya van a ver en el microscopio las bacterias individuales. Estamos hablando de colonias. Así que bueno, ahora voy a volver a ustedes. Si tienen alguna pregunta me avisan. Yo les diría, chicas, que lean todo, tranquilas, cuando tengan que verlo a esto, léanlo todo tranquilas y ustedes me van haciendo las preguntas que ustedes quieran. No tengo ningún problema. Ya les vuelvo a decir, no se asusten porque capaz que es medio chino todo esto, lo van a ir asentando con la práctica. Más asustados estaban los del año pasado que no lo podían ver ni en la práctica. Por lo menos ya vieron una caja de Petri ustedes. Así que van a ver que cuando lo que parece acá un chino, cuando lo vean en la práctica ya es un paso donde ustedes ya ni lo tienen que estudiar ni nada porque ya lo van a ver directamente, van a saber de qué estoy hablando. Pero aún así, lo que ustedes me quieran preguntar, estoy abierta a que me pregunten por mail o porque sea. Ya les digo, no tengo problema en conectarme tampoco. Y el jueves nos vemos media horita, donde vamos a hablar un poquito del trabajo práctico 2. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profe, perfecto. Bueno, si alguno quiere, ya le digo, consultarme algo, estoy acá para que ustedes me consulten y si no, los dejo hasta la clase que viene o recibo las consultas por mail. ¿Les parece bien? Dale, profe. Bueno, entonces los dejo. No sé qué me pasó ahí. ¿Está bien? A ver acá, ¿qué dice? Ah, bueno. Bueno, chicas, nos vemos el jueves, ¿sí? Dale, nos vemos. Chao, Dale, chicas. nos vemos. Gracias. Chao, profe, nos vemos.